grabar en la computadora. Ok, estamos grabando. Nuevamente, bienvenidos todos. Recuerden que estas clases también las encontramos en YouTube, en el canal de YouTube como Escuela Bíblica. Hay un apartado allí de Escuela Bíblica donde vamos subiendo estas clases. Están las de la última Escuela Bíblica, ya están subidas allí. La idea es ahora que terminemos, pues, darle el proceso necesario para que podamos subir esta clase y ustedes pues también la puedan repasar o la puedan compartir si así lo desean. Bien, voy a compartir entonces acá la pantalla. Voy a abrir mi tablerito. Me dicen si ya lo están viendo. No. Sí, señor. No, ¿por qué no? Ok, bien. Entonces, permítame, yo quito esto de por acá. Listos. Vamos a abordar un primer tema y lo vamos a iniciar hoy, que tiene que ver con lo que es Israel. Israel, escribí mal. Israel y con lo que tiene que ver con la iglesia. Creemos que es de suma importancia, lo mencionábamos el domingo pasado, es de suma importancia cuando nosotros logramos diferenciar a la luz de la palabra del Señor qué es Israel, quién es Israel y qué es o quién es la iglesia, para que podamos en esta oportunidad identificar dos cosas. Una, dónde nace o dónde aparece Israel y la iglesia. Y dos, dónde termina Israel y la iglesia. Nosotros vimos en la última escuela bíblica, y de pronto para quienes nos acompañan por primera vez vamos a hacer un pequeño repaso en su momento. Vimos en aquel tema que tiene que ver con los últimos tiempos, vimos acerca de cómo el libro de Daniel está en su totalidad lleno de profecías bíblicas dispuestas para el último tiempo. Mencionaba entonces la estatua esta del sueño de Nabucodonosor y cómo desglosábamos allí y mirábamos que hacía referencia a los imperios y al último sistema de gobierno que va a tener el mundo, que va a estar presidido precisamente por el anticristo. A la par de eso, entonces vamos a tocar este tema para que al final, no al final de hoy precisamente, pero al final de este tema, podamos como empatar esas dos temáticas y podamos entender entonces no solamente cuándo comenzó Israel, cuándo comenzó la iglesia, sino cuándo va a terminar Israel y cuándo va a terminar la iglesia. Es indudable que así como los dos tuvieron un comienzo, van a tener un final. Y nosotros, dice la palabra de Dios, pues no somos de las tinieblas, no somos de la oscuridad, no somos de la noche, somos de la luz. Y estas cosas están allí escritas para que en este presente tiempo, a través del Espíritu Santo, nosotros podamos tener ese conocimiento. Y dice el apóstol Pablo, para que no ignoremos, número uno, para que no ignoremos, y número dos, para que estemos apercibidos de las cosas que están aconteciendo, de lo que pasa diariamente alrededor de nuestras vidas, porque somos nosotros, a través de esa nueva naturaleza que se nos ha impartido, quienes tenemos la posibilidad, a la luz de la palabra, de conocer lo que ya sucedió, de conocer lo que está sucediendo ahora y de conocer previamente lo que va a pasar en un futuro que creemos nosotros está muy próximo a suceder. Entonces, vamos a comenzar inicialmente con Israel y vamos a revisar sus inicios. ¿Y por qué Israel? ¿Por qué no otra nación? Entendemos nosotros que fue simple y llanamente porque a Dios le plació hacerlo de esa manera, pero
hay necesidad de no quedarnos como en ese simple espacio de que a Dios se le ocurrió hacerlo de esa forma, sino también por qué. Y en la palabra está dispuesto no solamente que Dios lo haya hecho, sino el por qué y el para qué lo hizo, y está dispuesto para nosotros. Es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis, y es que todo lo que está aquí en la palabra de Dios está abierto para nosotros, está dispuesto para nosotros, para que a través de un estudio juicioso, un estudio guiado como el que estamos haciendo, y no solamente guiado por alguien que esté dictando el curso, sino también obviamente guiado por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, podamos entonces tener claridad frente a estos temas que vamos a hablar. Después vamos a hablar acerca de lo que es la evangelización, el evangelismo, cómo compartimos nosotros el evangelio, qué realmente deberíamos compartir cuando le compartimos a alguien del evangelio, qué no deberíamos decir acerca del evangelio y en qué se centra precisamente ese mensaje que tenemos nosotros la responsabilidad de compartirle al mundo, de llevarlo al mundo, de darlo a conocer al mundo, independientemente si logramos evidenciar que han creído o no han creído, si se han convertido o si han nacido de nuevo o no sería estrictamente de nuestro interés, pero sí es nuestra responsabilidad, y Dios delegó eso a la iglesia. Por eso es importante mirar quién es uno y quién es el otro, esa tarea de la evangelización, es decir, de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Entonces, para comenzar, después de este pequeño preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Como todo comienzo tiene su génesis. Recuerde que la palabra génesis significa inicio, comienzo, principio. Y allí vamos nosotros a encontrar, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a revisar varios textos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Para tener claridad frente a dónde inicia Israel. Para muchos es algo curioso que toda la Biblia gire alrededor de Israel. Para muchos es curioso ver cómo Israel, una nación tan pequeña, pero a la vez tan poderosa, tan rica como lo es Israel, suscite tantos amores y tantos odios, y eso haya sucedido precisamente desde el comienzo de los tiempos de Israel. Allí en el capítulo 12 del libro de Génesis encontramos la puesta en escena que hace Dios llamando a un hombre llamado Abraham, no Abraham como lo conocemos nosotros, sino Abraham. Y a partir de allí Dios echa a rodar, por decirlo de alguna forma, ese plan que él diseñó desde antes de la fundación del mundo, que terminaría en la salvación de todos nosotros, que terminaría con la puesta en escena de su Hijo Jesucristo hecho hombre, Dios en medio de nosotros, Emmanuel, Dios en medio de los hombres, su muerte, su resurrección, y a través de ella entonces nuestra redención. Y todo comienza con este hombre al cual Dios le place llamar. Y encontramos ahí en el capítulo 12, miremos el verso número 1. Alguien que quiera ayudarnos a leer. Solamente todos los micrófonos están habilitados, solamente lo habilita, y cuando termine vuelve y lo cierra para que esté así todo calmadito y nos ayude con la lectura. Capítulo 12 del libro de Génesis, vamos a leer del 1 al 4. Solo uno. No todos al tiempo. Buenas noches, pastor. Hola, Neidy. Buenas noches. Bueno, entonces vamos. A ver. Dice así.
Pero Jehová, habiendo dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy bien. Gracias, Ney. Noten ustedes que Dios toma la decisión de llamar a un hombre llamado en su momento Abraham. ¿Qué significa la palabra Abraham? ¿Alguno? Abraham, no Abraham que viene a ser después, sino solamente Abraham. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? ¿Nadie? Los más avanzados. Bien, primera tarea. Esa va siendo la primera tarea. ¿Qué significa la palabra Abraham y qué significa la palabra Abraham? Son dos palabras diferentes. Señora. Y después tenemos a Abraham. A ver, para no equivocarme en la escritura. Abraham. Noten que son dos palabras totalmente, bueno, diferentes. No significan exactamente lo mismo. Una tiene una connotación mayor que la otra. Entonces, como buenos estudiantes de la palabra del Señor, entonces van a averiguar qué significa la palabra Abraham y qué significa la palabra Abraham. ¿Listos? Bueno, ahí vayan anotando ahí, ese es el primer puntico de la tarea. Bueno, entonces noten ustedes que cuando Dios llama a Abraham, dice que Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, lo primero que aparece allí es que Dios toma la decisión de apartar a un hombre y incluido a ese hombre, a su familia, apartarlo para él. Lo interesante de este asunto es que él atiende a la voz de Dios. Efectivamente, como conocemos nosotros, Dios, Abraham, sale de su casa, de su parentela, de su familia y inicia ese peregrinaje con la seguridad de que Dios lo llevaría al lugar que le había dicho que le iba a dar. Pero note que no solamente le da esa orden de salir, sino que también entonces le dice, y haré de ti, y ahí inmediatamente aparece, dice, haré de ti, vamos a ir colocando ideas acá, una nación. Y le dice que es una nación grande. Entonces, inmediatamente logramos ubicar el propósito de la salida de Abraham del lugar de su nacimiento, del lugar de su residencia, de su casa. Note que no podemos decir que Abraham era judío o que pertenecía al pueblo de Israel porque aún no había aparecido Israel como nación, pero es a partir de este hombre del cual se menciona en la carta que se escribe a los hebreos, no lo busque, hay muchos versículos que para muchos van a ser, son muy conocidos, pero vamos a tener la paciencia que se genera como fruto del Espíritu en nuestros corazones por nuestros hermanos menores, llamémoslo así,
y de poder todos estar en el mismo nivel. Note que en la carta que se escribe a los Hebreos, en el capítulo 11, no lo busque, yo solamente se lo voy a leer. En el capítulo 11, verso 8, encontramos precisamente una alusión a Abraham bastante copiosa. Dice, por la fe a Abraham, y noten que ya no menciona a Abraham, sino a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por eso es que la palabra menciona que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Imagínense ustedes esa escena, él con su vida, con su entorno económico, social, político, salir de allí solamente, puesto entre comillas ese solamente, porque Dios le dijo que saliera de allí e iba a hacer de él algo que no parecía que fuese como tan coherente, por decirlo de alguna manera. Vuelvo a Génesis y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es decir, no solamente Dios va mostrando, y eso es lo que pretendemos en esta noche, que vayamos nosotros como apropiando, y es que lo que Dios está haciendo, por eso yo tengo una frase acuñada desde hace muchos años atrás, que de lo que Dios hace hoy habla de lo que Él ha propuesto hacer mañana con nosotros. Y lo evidenciamos claramente en la vida de Abraham. Noten entonces que le va diciendo, yo haré de ti una nación grande. Bueno, él le creyó y te bendeciré. Si nosotros nos remontamos a la época y si pensáramos en que bendición son cosas materiales, nos vamos a dar cuenta que Abraham no necesitaba una bendición material. Tenía muchas cosas. Y engrandeceré tu nombre, es decir, todo el mundo va a conocer quién es Abraham. Y serás bendición, es decir, a partir de él, Dios había tomado la decisión de convertirlo en un canal para bendecir a otros. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios está garantizándole a Abraham cobertura. Dios está garantizándole a Abraham cuidado. Dios está garantizándole a Abraham protección. Noten esto, el cuidado, la protección, los recursos, todo lo que Abraham necesitaba, Dios estaba garantizándole que se le iba a proveer. Pero noten esto, y aquí seguimos encajando con todo lo que nosotros hemos venido viendo en el transcurso de este año y evidenciamos claramente que Dios garantiza recursos, garantiza bendición, garantiza respaldo, garantiza cuidado, no porque yo se lo pida, no porque yo lo quiera traer a mi escenario, sino porque Él está garantizando a través de su palabra que Él está presente en lo que Él se ha propuesto hacer conmigo. En este caso, en lo que Dios se propuso hacer con Abraham, Dios le está garantizando no solamente todo lo que va a acontecer, sino le está garantizando que para que eso acontezca, Dios estará protegiéndolo, Dios estará cuidándolo, Dios estará proveyéndole, Dios estará garantizando de principio a fin que lo que Dios se propuso hacer con Abraham, eso es lo que va a suceder, eso es lo que se va a cumplir. Eso mismo ha sucedido con todos nosotros. Dios garantizó, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios garantizó. Por eso Pablo menciona que ha dado Dios a su Espíritu Santo como la garantía, que es el que está en nuestros corazones en este tiempo, como garantía de que todo lo que Dios había dicho que iba a hacer, lo está cumpliendo. Dios dio a su Espíritu como las arras, dice el apóstol Pablo. Bien, sigue diciendo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Increíble que con tanta anterioridad al tiempo en el que estamos viviendo nosotros,
Dios le está garantizando que las familias, que las personas de la tierra, por causa de Abraham, Dios las iba a bendecir. Es decir, Dios lo está llevando, Dios lo está trasladando a muchas generaciones a futuro, a un escenario por fuera de su núcleo familiar. Recordarán ustedes que Abraham, cuando sale de su casa, sale con su esposa y sale con un sobrino que se le pegó ahí al lado. Obviamente sale con sus pertenencias, sus criados, sus ganados, bueno, lo que en ese momento tenía, con eso es que sale. Pero su núcleo familiar era él y su esposa. Su sobrino Lot, pues nos damos cuenta que se pegó ahí en el viaje y bueno, conocemos nosotros lo que sucedió a futuro. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram. Ese territorio de Aram es lo que hoy cobija a Irán e Irak. Son esos territorios del Medio Oriente. Y ahí vamos nosotros también ahí comprendiendo un poco por qué tanta situación y el Medio Oriente y guerra y bueno, toda esa clase de claridad es la que pretende traer este estudio que estamos haciendo nosotros. Bien, en Génesis capítulo 15, vaya por favor al capítulo 15. La invitación, o no, la invitación, bueno, sí, la invitación. Y parte de la tarea que vamos a dejar es que usted, por favor, lea todos estos capítulos del libro de Génesis, comenzando desde el capítulo 12, ya le voy a decir hasta qué capítulo, todos esos capítulos los lea usted para poder tener el contexto de lo que nosotros estamos viendo acá. En el capítulo 15, en el versículo 1, 15:1. Usted encontrará que antes de eso suceden cosas extraordinarias. Abraham va para Egipto, Abraham y Lot se separan y sigue siendo Abraham. Noten ustedes, váyanlo identificando. Dice en el capítulo 14, Abraham liberta a Lot. Entonces, su sobrino se metió en problemas, Abraham sale a rescatar a su familia, a rescatar a su sobrino, sus pertenencias. En el 14:17, Abraham tiene un encuentro con Melquisedec, que vale la pena bueno, lo revisemos, bueno, rápidamente, no hace parte de lo que estamos estudiando, pero tiene un encuentro con Melquisedec. Y recuerden que cuando nosotros tocamos el tema del nuevo pacto, encontramos entonces un nuevo sacerdocio, un nuevo orden sacerdotal que da la introducción a un nuevo pacto. Y ese precisamente el orden de Melquisedec. Entonces, yo les invito a que lo lean, no lo vamos a tocar en este momento por no desviarnos del tema, pero aquí tenemos nosotros esa aparición de Melquisedec allí. Bien, capítulo 15, verso 1. Alguien que me ayude, por favor, a la lectura. Capítulo 15, verso 1, y vamos a leer hasta el 7. 1:7. Voy a seguir anotando acá los versículos. Yo tengo, pero de la Nueva Traducción Viviente. ¿Puedo leer A esta? ver, sí señora, no hay problema. 15:1:7, ¿verdad? Dice, Sí, señora. tiempo después el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo?
ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Listo, muchísimas gracias. Bien, noten esto. Encontramos ahora un escenario y mire que aquí encontramos el sustento de lo que acabamos de decir, que cuando Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir, no es porque no tuviera cosas materiales. Es decir, la bendición no es material. No está hablando de cosas materiales. Eso lo hemos hablado nosotros muchas veces. La idea no solamente es ir recogiendo toda la historia del pueblo de Israel, sino también ir revisando cómo cosas que nosotros hemos venido aprendiendo en el transcurso de estos años, también encontramos sustento bíblico en lo que nosotros vamos leyendo. La bendición de Dios para nuestras vidas no es material. No fue material para Abraham. Él no necesitaba cosas materiales, él no necesitaba más ganado, no necesitaba más tierra, no necesitaba más criados, él tenía todo aquello. Pero dice, pero sí había una necesidad en él y la necesidad en él era que no tenía hijos. Y yo me imagino, dándole un poco como de imaginación al asunto, como si me prometió que iba a ser de mí una nación grande y la nación no es tierra, la nación no es ganado, la nación es personas, gente. ¿Cómo va a haber una nación si no hay hijos? Y aquí podemos nosotros darnos cuenta cómo hay una relación entre Abraham y Dios, de tal manera que Dios, conociendo lo que había en el corazón de él, viene una respuesta en su momento para eso que había en el corazón de Abraham. Dice el verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Yo me imagino si salió de 65 años, aquí ya han pasado algunos años, y cómo así que quien me va a heredar es un hijo, pero dice la palabra, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Cuando mencionamos descendencia, está haciendo referencia estrictamente a hijos propios, descendencia. Pero el verso 6 da en el punto donde Abraham hace que suceda todo lo que a futuro termina sucediendo. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa decisión que él toma, noten que es una decisión que él toma, esa decisión que él toma de creerle a Dios, lo que veía no era lo apropiado para creer, porque ahí es donde se define fe para nosotros, ahí es donde se define fe para nuestras vidas. Ninguno, dice el apóstol Pablo, ninguno hemos visto al Señor, pero creemos en Él. Aquí él no estaba viendo hijos, él no estaba viendo una nación, pero dice, y creyó a Jehová, y el haber creído le fue contado por justicia. Lo que para nosotros fue el haber creído en Jesucristo, fue una decisión que tomamos todos nosotros.
y a partir de allí nos fue imputada justicia de parte de Dios a través de Jesucristo, y por eso ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se conoce como justificación, según Romanos 5:1. Para Abraham pasó este día y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso que que acabamos de leer fue lo que garantizó que Abraham tuviera un espacio en Hebreos capítulo 13, que lo acabamos de leer, en Hebreos capítulo 11, perdón, donde dice, por la fe Abraham, y ya no es Abraham, sino Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Ya vamos para allá. ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Jacob? Coherederos de la misma promesa. Noten, vamos a la descendencia de Abraham y es Isaac y Jacob. Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y dice que ellos dos son coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la fidelidad de Dios estamos haciendo referencia a aquella cualidad, capacidad que tiene Dios de dar cumplimiento tanto a lo que promete como a lo que advierte. En eso hemos definido la fidelidad de Dios, en que Él cumple tanto sus promesas como sus advertencias. Verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, haciendo referencia a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Increíblemente, Abraham muere sin haber recibido lo que Dios le había prometido. Pero dice la palabra, y ya lo menciona la carta a los hebreos que fue escrita muchísimos años después, que Abraham, si bien es cierto, murió sin haber recibido lo prometido, él logró ver, dice, que lo vio, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque de esto se dice claramente, dan a entender que buscan una patria, pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, es decir, volver de donde salió Abraham, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todo esto que fue promesa para ellos termina siendo un cumplimiento para nosotros hoy en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que lo vayamos teniendo allí en cuenta. Bien, en Génesis capítulo 21, Génesis capítulo 21, versos 1 al 7 también, miremos. Génesis capítulo 21.
encontramos el cumplimiento de aquello que Dios le había dicho a Abraham acerca de tener un hijo. Capítulo 21, verso 1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Noten esto, porque Dios, yo creo que nos podemos nosotros imaginar que Sara, creyendo en Dios, había podido pedirle un hijo, bueno, en algunas ocasiones, y me imagino que pasado el tiempo, viendo su cuerpo, viendo que ya no había manera, físicamente hablando, de poder concebir, pues se relaja y no pide nada más. Pero cuando Dios le dice, ella le cree a Dios, no le cree a la circunstancia, no le crea a su cuerpo, no le crea que ya no esté ovulando, no le crea que su esposo también está ya anciano, le está creyendo a Dios. Y por eso en el capítulo 21, verso 1 dice que visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Porque Dios siempre va a priorizar su propósito, no el de nosotros, no el que yo quiero trazarme, es el que Dios ha trazado. Y aquí Dios había trazado un plan. Todo esto enfoca a Jesucristo. Todo esto encamina a que un día esté el escenario perfecto para que su Hijo Jesucristo esté entre nosotros. Y mire dónde comienza. Comienza con este hombre y con su esposa estéril, prometiéndole ser una nación, pero no pudiendo tener hijos. Pero como Dios había dicho, como Dios había hablado, entonces dice el verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham. Mire que ya no dice Abraham, ahora dice Abraham. Parte de la tareita que usted va a hacer es que como usted va a leer juiciosamente todos estos capítulos, acuérdese que comenzamos en el 12, ya vamos en el 21, va a tratar de identificar el momento en que deja de llamarlo Abraham para llamarlo Abraham. ¿Listo? Y en la próxima clase entonces preguntaremos y miraremos entonces cómo estos estudiantes observadorísimos van a encontrar el momento en que deja de llamarse Abraham para convertirse en Abraham. Porque aquí ya no lo menciona como Abraham, sino lo menciona como Abraham. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Ojo a esto, importantísimo, léalo por favor. En el tiempo que ¿quién? ¿Qué dice ahí? Que Dios le había dicho. No dice en el tiempo que él me lo pidió. ¿Me están entendiendo? No es en el tiempo que yo pido, es en el tiempo que él ya había dicho. Es decir, Dios le dio la oportunidad a Abraham y a su esposa de compenetrarse con el plan que Dios ya había trazado. Espero que me siga cuidadosamente en lo que estamos hablando. Dios le da la oportunidad a Abraham desde el momento en que lo llama, no de presentársele para decirle a Abraham qué necesita que yo le haga, sino lo llama para participarlo a él de un plan que Dios ya tenía preparado. Mis queridos, algo similar ha sucedido con nosotros, solo que no nos ha llamado a uno, sino que nos ha tenido en cuenta ahora que estamos en Jesucristo, su Hijo. Porque a quien ha tenido en cuenta es a Jesucristo, y como lo ha tenido a Él en cuenta, entonces nos tiene en cuenta a nosotros por cuanto estamos en Él. Y nos ha tenido en cuenta para participarnos de su plan y no para preguntarnos qué nos está doliendo, qué quiere que haga por usted, a dónde quiere que lo lleve, de qué color quiere que le compre. No, nos ha llamado, nos ha apartado, por eso somos santos, nos ha apartado para participarnos de su plan. Y es lo que expresa el apóstol Pablo en el transcurso de todas sus cartas. Dios da a conocer a través del apóstol Pablo su plan.
y se lo da a conocer a él para que él lo dé a conocer a la iglesia. De eso vamos a hablar después. Pero noten ustedes entonces cómo es que Dios obra. Y eso tiene que ir quitando un poco de imaginarios de nuestra mente, porque Dios nos participa no para lo que yo quiero, sino para lo que Él se ha propuesto. Aquí dice claramente, en el tiempo que Dios le había dicho, el verso 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, porque a Abraham se le ocurrió. ¿Qué dice por ahí? Porque Dios lo había Algo mandado. Porque Dios le había mandado. Si usted, como usted juiciosamente va a leer los capítulos anteriores, se va a dar cuenta en el preciso momento donde Dios da esa instrucción, y esa instrucción hace parte de algo que se conoce como el pacto abrahámico, que trascendió a través de la circuncisión como una señal externa de que quien estaba circuncidado estaba en pacto con Dios. Esa es la señal externa de ese pacto entre Dios y los descendientes de Abraham. Por eso Pablo menciona cuando en aquellos primeros tiempos de la iglesia pretendían entonces que habiendo creído en Jesucristo también se circuncidaran. Y por eso él dice entonces, no, ya es que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos somos exactamente iguales. Ya no hay circuncisión o incircuncisión, no hay circuncidado o incircunciso. Es decir, ya ese no es el pacto. Ese pacto estuvo para Abraham y su descendencia. Y aquí vamos entonces trayendo claridad en varias cosas, y si no, entonces estaríamos obligados aún hoy en día a circuncidarnos como parte de la evidencia en nuestro cuerpo de que Dios está en pacto con nosotros. Y no es así. Por eso ya no se circuncida una parte del cuerpo, sino el que se ha circuncidado, dice la palabra, es el corazón. Ese es el que se ha circuncidado. Entonces, van a encontrar que ese momento en que Dios da esa instrucción está estableciendo lo que se conoce teológicamente como el pacto abrahámico. Y es para Abraham y su descendencia, para que lo vayamos teniendo en cuenta ahí. Bien. Verso 5. Y era Abraham de tiernos, ¿cuántos? 100 años. 100 años. ¿De cuántos había salido de Aram? 75. 65. 75. Habían pasado entonces, mire cuántos años 25. antes de que se cumpliera lo que Dios había dicho que iba a hacer. Porque es que así como el propósito, los recursos, los mecanismos, las formas son de Dios, los tiempos también le pertenecen a Él. No son nuestros. No es Dios, obedézcame al chasquido de mis dedos, no es cuando le cuente 3 que entonces usted actúa, no, es cuando Dios ha decidido hacer las cosas. Por eso termina el Señor Jesús diciendo, no añadirá un codo a su estatura por más que se afane, porque no es al ritmo nuestro que Dios camina, estamos dispuestos por el Espíritu Santo que mora en nosotros a caminar al ritmo que Dios ha colocado. Los tiempos son de Él. ¿Qué es lo que se nos ha dado entonces? La capacidad de conocer cuál es el tiempo de Dios para cada cosa. Bien.
Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Allí estamos viendo el cumplimiento entonces de lo que Dios le dijo a Abraham. No es su siervo, no es su esclavo el que va a heredarle, va a ser un hijo que usted va a tener. Pero si ustedes leen, o bueno, como lo van a hacer anteriormente, se van a dar cuenta, bueno, ahí encontramos en el verso 8, y esto es algo que debemos tocarlo porque aquí se separan dos descendientes de Abraham, de los cuales Dios hizo dos naciones. Verso 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, ¿se acuerdan quién era Agar? ¿Alguien que nos haga memoria, por favor? Su sierva, la sierva de Sara. La sierva de Sara. Qué brillante idea tuvo Sara. ¿Cuál fue la brillante idea de Sara con su sierva Agar? Pues que se acostara con Abraham para que pudiera tener descendencia. Entonces, imagínense, pasando todo este tiempo y nada, y nada, y nada, a ella se le ocurre la brillante idea, y no es porque se le ocurriera, era algo que estaba establecido dentro de la sociedad en la que ellos vivían, y es que si la esclava o si la sierva de la señora de la casa quedaba embarazada de su marido y era la señora de la casa la que recibía al niño cuando naciera, ese niño pasaba o tenía la potestad de tomarlo como un hijo propio, como un hijo de ella. Eso fue lo que pusieron en práctica allí. Y acuérdense ustedes que nació ¿quién? Ismael. Ismael, sí señora. Entonces, y tenemos a Isaac y tenemos a Ismael. Este Isaac lo menciona el apóstol Pablo, o se menciona como el hijo de la promesa, o como el hijo de la libre. Y se menciona a Ismael como el hijo de la esclava. Entonces, si ustedes cuando lean se van a dar cuenta que empezaron a chocar entre ellas dos, empezaron a chocar los dos muchachos. Obviamente Ismael era mayor que Isaac. Y entonces, mire lo que sucede, verso 8. Bueno, estamos en el verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La razón era porque en términos legales, el primogénito era Ismael, no Isaac. Por tanto, dijo Abraham, es algo que le dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Hay una referencia de eso, no lo busque, solamente tome nota, en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, verso 29, donde el apóstol Pablo menciona, ustedes encontrarán allá en el versículo 21, hay un título en la Reina Valera que dice alegoría de Sara y Agar, haciendo diferencia a la libre y a la esclava.
Y menciona precisamente esto en el versículo 29 y 30 cuando dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, entonces estamos hablando que este Ismael nace como voluntad de hombre, porque fue Sara la que le propuso a Abraham. Abraham no tuvo ningún inconveniente en tener relaciones con la esclava, es decir, a este Pablo, por eso hacen esa alegoría, esa comparación y lo menciona según la carne y según el espíritu. Isaac es el hijo del espíritu porque fue producto de la promesa que Dios había hecho, solo que deberían hacer en el tiempo que Dios había establecido que deberían hacer. Así dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, y dice Pablo, así también ahora, ¿mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y allí debemos nosotros hacer referencia, por ejemplo, a las palabras de Jesús cuando dice, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Haciendo referencia a que ya no somos esclavos del pecado, sino que si Jesús nos ha redimido, si ha impartido su naturaleza en nosotros, ahora le pertenecemos a Él, es decir, somos hijos de la promesa, somos hijos de la libre y no de la esclava. Y ahí vamos colocando cositas. Bien, sigue diciendo. Y este dicho, vuelvo a Génesis capítulo 21, verso 11, y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, noten cómo Dios no se ha apartado un solo momento de todo esto, porque Dios vigila el cumplimiento de su palabra. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es como si Dios le estuviera recordando, acuérdese que Ismael está en escena, no porque yo le dije, sino porque a usted se le ocurrió. Entonces, no es a través de Ismael en quien se va a llamar descendencia. Y acuérdense que aquí estamos tratando de identificar la descendencia de Abraham para poder llegar al nacimiento de Israel como nación. Porque eso fue lo que le prometió Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Bien. Entonces dice, y también del hijo de la sierva, Dios diciéndole a Abraham, bueno, no tenga cuidado de eso, haga lo que Sara le está diciendo, porque del hijo de la sierva, es decir, de Ismael, haré una nación, porque es tu descendiente. Pero no te pareciera que Dios, ¿cómo así? Le acaba de decir que solamente a través de Isaac le será llamada descendencia, pero a este dice también lo va a hacer una nación porque es descendiente suyo. El punto es que si bien es cierto, Ismael aparece en escena, Dios permitió que aquello sucediera porque tenía planes también con Ismael, pero su plan inicial era con Isaac y seguiría siendo con Isaac. Y cuando le dice, y eso se lo evidencia cuando le dice, es a través de Isaac que te será llamada descendencia. Por eso la línea que debemos seguir no es la de Ismael, es la de Isaac. A ver qué pasó con Isaac. Porque es a través de Isaac que Dios tenía el plan del cual estamos nosotros hablando, no a través de Ismael, pero de Ismael hizo una nación también. Y es una nación que hoy en día aún subsiste. Y es la nación que toda la vida le ha hecho la guerra a la nación de Israel. Estamos hablando de lo que en algún tiempo se conoció como los filisteos,
Estamos hablando de lo que hoy se conoce como los palestinos, y todos los descendientes de Ismael son todas aquellas naciones árabes que terminan siendo enemigas de Israel. Entonces, miremos cómo siempre nuestras acciones tendrán consecuencias. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Fue un hombre de guerra, de batalla, de caza. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Déjelo ahí con Ismael. Hizo de él una gran nación. Los descendientes de él que posteriormente aparecen acá fueron descendientes de una esposa que él tuvo egipcia, para que vayamos revisando allí. Bien. Seguimos entonces con Génesis 24. Recuerden ustedes que Génesis 24, pero vamos al verso 1 al 4. Uno al 4. Alguien que me ayude con esta lectura, por favor. 24 del 1 al 4. Bueno, está bien, Sofía. Del 1 al ¿qué? Al 4. Al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Acuérdense ustedes que el medio hermano de Isaac, Ismael, había tomado esposa, ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. De Egipto. Egipto en su momento, una nación poderosa, una nación grande, una nación rica, una nación culta, pero idólatra. Por eso vamos entendiendo muchas cosas. Por eso encontramos a estos descendientes de Ismael, a pesar de reconocer a Abraham como su padre, no reconocen a Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra, como el Dios de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque
aparte de que no siguió en su dinámica con Dios, encontró una mujer egipcia que trajo toda su religión, su cultura y obviamente la imprimió en el corazón de Ismael. Pero Abraham, sabio, hace que su siervo se devuelva para su tierra y traiga desde allá para su hijo Isaac esposa. Porque él dice, no voy a permitir que mi hijo tome una esposa de las mujeres del entorno donde él vivía. Ya estaba radicado en la tierra de Canaán. Pero todos esos pueblos idólatras, pueblos de hechiceros, de brujos, de una cantidad de culturas, de pensamientos, de filosofías, que no iba a permitir que su hijo contrajera matrimonio o se casara, porque sin habérsele mencionado, entendía Abraham, eso sería para su hijo un yugo desigual. Entonces, usted leerá y conocemos toda la historia, toda la travesía que hace este hombre, va y llega y encuentra a Rebeca, y es la que finalmente termina siendo la esposa de Isaac. Bien, pasemos entonces, noten que ya vamos saliendo de Abraham, ahora nos encontramos con Isaac, su hijo, del cual le será llamada descendencia. Hicimos un pequeño paréntesis ahí con Ismael para darnos cuenta quiénes sobreviven hoy en día de esa descendencia de Ismael. Y vamos entonces en que Isaac ahora está casado con Rebeca. Capítulo 25, verso 19. Entonces, tenemos por acá. Bueno, el versículo. Ya. Tenemos por acá Génesis 25, verso 19 al 26. Y estamos revisando. Entonces está Abraham, Isaac, y ahora aparece en escena la esposa de Isaac, y nos vamos a dar cuenta entonces acá cómo aparecen los hijos de Isaac. Dice el verso 19, esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Todos ellos eran familia. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los dos hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. Ojo a la respuesta. Pongámonos en el contexto. Ahora está Isaac y está Isaac con Rebeca. Isaac ora a Dios. Ojo la oración. Isaac ora a Dios porque Rebeca le dé hijos. Entonces, yo me imagino a Abraham comentándole a Isaac, porque recuerden que leímos en Hebreos, en la carta que se escribe a los Hebreos, que Isaac era coheredero de esta misma promesa que le había hecho Dios a Abraham. Entonces me imagino a Abraham instruyendo a Isaac, sale de su casa a los 40 años y le dice, Dios me prometió, Dios me dijo, Dios hizo, Dios habló a mi vida. Un día, yo me imagino que recordará Isaac cuando fue muchacho, y eso lo van a leer ustedes en la tarea que van a hacer, que un día Dios le dice a Abraham, bueno, primero le da el hijo y después le dice, ahora entrégamelo.
¿Se acuerdan? Le pidió que sacrificara a su hijo. Cuando Abraham lo iba a hacer, Dios le dice, no, no le haga daño al muchacho. Ahora sé que teme a Dios. Bueno, usted lo va a leer para no contarle todo. Pero ahora estamos es con Isaac y de Isaac aparecen dos hijos. Uno que se llama Jacob y otro que se llama Esaú. Y Rebeca, no sé, percibía la lucha de estos dos muchachos en su vientre y dice, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. Mire la respuesta, estoy en el verso 23. Dos naciones hay en tu seno. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Acuérdense ustedes que a Abraham se le dijo que de él iba a ser una nación grande. Allá en el capítulo 12. Esta promesa seguía en pie a través de Isaac y de lado quedó Ismael convertido en una nación. Ahora Rebeca está embarazada y tiene a estos dos muchachos. Siga leyendo. Estamos en el verso 23 y dice que y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo y dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Vamos a leer, dijimos hasta el 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Acuérdense que eso fue la sorpresa cuando nacieron porque no habían ecografías que mostraban antes de tiempo. Solamente me imagino el tamaño de la barriguita, lo que la mamá sentía, pero pues se dieron cuenta que habían gemelos. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Recuerden que el primogénito es Esaú. Es decir, para continuar con que iban a ser de Abraham una nación grande, debió haber sido Abraham, Isaac y Esaú. Pero nosotros conocemos, porque así nos lo menciona la palabra, que es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan? Y después salió su hermano, trabada su mano en el calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 20 años después de haberse casado. 20 años después de haber encontrado a Rebeca, tienen estas dos criaturas, estas dos bellezas. Perdónenme un segundito, voy a conectar acá. Y Dios dice, en su vientre hay dos naciones. Una de ellas era la que Dios le había dicho a Abraham, que a través de Isaac iba a hallar descendencia. Seguimos con el capítulo 27. Pase por favor al capítulo 27. Y bueno, esto solamente se lo voy a mencionar, usted lo va a leer, pero recuerde que es aquella escena, aquel tiempo en el que, recuerdan ustedes que habiendo sido Esaú el primogénito, él termina cediendo su primogenitura y la obtiene Jacob. Por eso, cuando llega el momento de Isaac bendecir a su primogénito, recuerden que este Jacob, ayudado por su madrecita, se disfraza de Esaú, porque el viejito ya no podía ver. Se disfraza de Esaú, es decir, se pone todo velludo,
y va y trae un cocido para compartir con su padre, y terminado él de comer, bendice a Jacob como si estuviera bendiciendo a Esaú, como se bendecía al primogénito, porque nos imaginamos nosotros que la misma historia que le contó Abraham a Isaac acerca de lo que Dios le había dicho, Isaac se la había contado a ellos y en especial a Esaú porque era su primogénito. Pero recordarán ustedes que por un plato de lentejas, Esaú entonces cede esa primogenitura a Jacob, y quien termina heredando esa promesa es Jacob. Ahí lo va a leer usted en el capítulo 27. Pase al capítulo 29. Entonces vamos a volver a hacer acá otro. Abraham, sigue Isaac, ahora está Jacob. Noten que sale de escena Esaú. Bueno, digo sale de escena porque no está sobre él la línea de descendencia, sino está sobre Jacob. Y ahí en el capítulo 29 encontramos a Jacob trabajándole a su suegro por su futura esposa, de acuerdo a una tradición que existía en aquella época, en esa región. Y era que había que trabajar por poderse casar. Y resulta que él se había enamorado de Raquel. Entonces por acá aparece Raquel. Pero la tradición de aquel tiempo decía que él, habiendo trabajado, le debería ser entregada la hija mayor, que era Lea. Se casa con Lea, pero él sigue trabajando por Raquel. Y entonces vamos a encontrar en el capítulo 29, revisemos y allí vamos a dejar el versículo 31. Entonces, Génesis 29, verso 31. Acuérdense en que están estas dos mujeres en escena con Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Qué problema con esa familia? Pero Raquel era estéril. Lea era menospreciada porque no era la que él amaba. Él amaba era a Raquel. Pero Dios le da hijos a través de Lea. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y por acá vamos a empezar a hacer una lista. Y llamó su nombre Rubén, dice allí. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, menos mal que no la quería, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez sí se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Entonces, a través de Lea, le está entregando 4 hijos a Jacob.
Rubén, Simeón, Leví y Judá. Estos nombres ya son conocidos para nosotros. Estos nombres ya tienen alguna significancia para nosotros, los hemos nombrado. Por allá, ya que dice el león de la tribu de Judá. Ah, ya vamos, encontramos por allá a los levitas. Van apareciendo cosas. Bien, dice, seguimos en el 30, capítulo 30, ahí seguido. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Lo mismo que sucedió con Abraham y Agar para haber dado a luz a Ismael. Y así le dio a Bilba su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilba y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó a su hijo Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Vamos en el verso, bueno, usted seguirá leyendo. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, en poco que hayas tomado en mi mano. Bueno, hay una pequeña discusión por el churro de Jacob. Entonces, dice... Y dijo Raquel, estoy en el verso 15, pues dormirá conmigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. La vamos a colocar por acá. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. El de las películas, el de la película de Semana Santa, José, el de los sueños, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Bien.
usted encontrará, ¿cuántos hijos llevamos ahí? 7. 11. 1, 2, 3, 11 con 4, 5, 6, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Señora, no te escuchamos. Sí, 11. Bien. Recuerden ustedes que de José, acuérdense que José es el que venden, ¿se acuerdan? Venden a los egipcios. El de los sueños, el que su padre le había hecho una túnica de colores y por eso sus hermanos entonces lo envidiaban. El que mientras que todos esos estaban pastoreando ovejas, se la pasaba por ahí dando vueltas y entonces iba y les daba vuelta y les visitaba y les llevaba provisiones y traía razón a su padre. Este termina siendo el segundo hombre más poderoso sobre la tierra en Egipto, ¿se acuerdan? Que se descubre a sus hermanos y dice José, Dios fue el que me envió acá, no fueron ustedes, fue Dios el que me envió aquí. Y quiero que resaltemos esto que dice allí José, para preservar a esta familia. Porque acuérdense que vino 7 años de hambre sobre la tierra, que si no hubieran estado en Egipto habían muerto. Pero dijo para preservar. Y José tuvo 2 hijos. Y allí va la otra parte de la tarea. Ya vamos a acabar. Tuvo 2 hijos. Y esos hijos terminan siendo, terminan haciendo parte de esta familia que en su conjunto, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, terminan de allí saliendo lo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Entonces, usted va a leer y va a encontrar los nombres de los 2 hijos. Y por último, revisemos capítulo 35, verso 22. No, no te estamos escuchando. Ok. ¿No? Pero es que tú no prendes el micrófono. Ok, sí, 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 sí. Listo. Ojo que aquí nos hace falta. Aquí nos hace falta un hijo más. Benjamín. Ahora sí estamos completos. Benjamín. Recuerden que este es el que José deja como garantía en Egipto cuando devuelve a los hermanos con lo que les metió en las talegas estas del trigo. Benjamín. Ok. Aquí en el capítulo 35, verso 22, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, acuérdense que Jacob fue llamado posteriormente Israel. Hay un momento en la vida de Jacob donde contienda con Dios, pelea con Dios, y Dios dice, usted va a dejar de llamarse Jacob, que significa suplantador, para llamarse Israel. De allí el nombre de la nación, Israel.
Y en el capítulo 35, verso 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel, es decir, Jacob, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilba, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Verso 23. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín. Estos dos fueron los de Raquel. Los hijos de Bilba, sierva de Raquel, Dan y Nectalí. Estos dos de acá. Estos son los de... Estos son los de Raquel. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Gad y Aser. Estos son los de Silpa. Y los otros son los de Lea. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ya después usted encontrará en el versículo 17, después vino Jacob a Isaac, su padre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac del espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, muere Isaac, queda en escena Israel o Jacob. Usted encontrará en el capítulo 36 los descendientes de Esaú, que también tuvo descendientes, solo que como de él no se hace mención dentro de la línea, se hace mención de los hijos de Jacob, porque fue a través de los hijos de Jacob donde aparecen lo que se conoce como las 12 tribus que conformaron finalmente a la nación de Israel. La tarea va a ser leer desde el capítulo 12. Ahí encontrará el capítulo 36, los descendientes de Saúl, capítulo 37, José es vendido, vendido por sus hermanos. Vamos a leer hasta el capítulo 50. Hasta el capítulo 50. Es decir, hasta que termina Génesis. Encontrará ustedes pues cómo entonces Jacob bendice a Efraín y a Manasés, hijos de José. Capítulo 50, muerte de José. Y de esa manera evidenciamos nosotros cómo se constituye la nación de Israel a partir de las 12 tribus de Israel. Esto continúa estando hasta el día de hoy. Usted encontrará entonces que van a Egipto, allá por los 7 años de escasez, a través de José, Dios los sostiene, pasan los años, dice la palabra que en Egipto olvidaron quién había sido José para Egipto, y vino entonces un nuevo faraón que escuchó voces por allí y que le dijeron, ojo que esos israelitas son más que nosotros, donde se levanten nos van a dominar, esclavicémoslos, los esclavizan, aparece Moisés y con Moisés salen todos ellos de Egipto directo a la tierra prometida. Ahí en ese escenario nos vamos a quedar para que podamos hacerle esa trazabilidad a la nación de Israel, porque a partir de ese momento que sale de Egipto, comienza para ellos todo un periplo. Estas 12 tribus siguen estando vigentes. De estas 12 tribus está toda la descendencia de Israel hasta el día de hoy. Por eso encontramos entonces al león de la tribu de Judá, por ejemplo,
encontramos a los levitas, que siguen siendo los sacerdotes, solo que hoy no hay templo. De eso vamos a hablar la próxima clase. Y nos vamos a dar cuenta entonces cuál es la trayectoria de Israel desde que sale de Egipto hasta el día de hoy, para después poder entrar a revisar cuál va a ser el final de Israel. Es decir, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Cuándo vuelve a ser nación? ¿Qué es lo que va a pasar en el postrer tiempo? ¿Qué es lo que se evidencia en Daniel y en Apocalipsis, por ejemplo? Entonces, por eso la necesidad de conocer de dónde sale el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros evidenciemos a Israel como nación, ya conocemos de dónde ha nacido, de dónde ha salido. Y esa genealogía y esa descendencia se mantienen hasta el día de hoy. Ellos, los judíos, los israelitas, saben a qué tribu pertenecen. Conocen ellos claramente. Porque a pesar de todos estos años, a pesar de todo el tiempo, de todas las cosas que han pasado, que las vamos a ver en nuestra próxima clase, la nación se sigue conservando como uno de los mayores milagros que se hayan podido ver en las naciones, que a pesar de todo lo que le ha sucedido a Israel y de todos los años que lleva, Israel sigue siendo la nación de Israel, guardando su cultura, su religión, su lengua, sus costumbres, absolutamente todo. Y ha comenzado de 1948 hacia acá el último tiempo para el pueblo de Israel, que lo vamos a mencionar la próxima clase. Bien. Comentarios, preguntas, más tarea. Señora. Sí, es que recordar lo que tú ibas a decir acerca de que entonces de las 12 tribus sale Rubén porque él no, porque digamos, Israel lo sanciona, pues, y quedan los dos hijos de José. Es decir, no hay una tribu de José ni una tribu de Rubén, sino de Manasés y Efraín, que son los hijos de José. Sí, señora. Se van a dar cuenta en la lectura que ustedes van a hacer la razón por la cual Rubén sale. Por eso no encontramos. Sí, mamá, gracias. Por eso al final, por eso les mencioné hace un momento, para en el capítulo 48, que Jacob bendice a Efraín y a Manasés, porque los introduce dentro de estas 12 tribus de Israel. Bien, gracias, mamá. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nos pasamos unos minutos. Uy, fue mi chica. Unos minutos. Ok. Voy a dejar de compartir. Vamos a detener la